Desde su debut en 1977, la saga de Star Wars se ha ido consolidando como uno de los mayores referentes dentro del mundo del cine. Sus batallas, sus historias y sus personajes han fascinado a una generación tras otra de espectadores. Sin embargo, y como todo en esta vida, hay dos caras de la misma moneda, y es que esa ciencia ficción que hace posible que un sable de luz desvíe los disparos o que un Jedi logre hazañas imposibles usando la fuerza, también tiene su lado negativo, porque, por desgracia, en numerosas ocasiones ha servido como excusa para revivir personajes, y de este modo arruinar narrativamente algunas tramas que ya eran perfectas. Así que hoy hablaremos de si la muerte en Star Wars ha dejado de tener sentido, y para ello analizaremos qué significado tiene la muerte de un personaje en la literatura o el cine. Pondremos ejemplos de algunos personajes famosos de otras sagas, hablaremos obviamente de las resurrecciones más polémicas dentro de Star Wars y veremos si han servido para aportar algo, o por el contrario, han destruido tramas y han arruinado personajes de forma irremediable. Y hablando de desarrollo de personajes, este guardia del templo necesita comer de vez en cuando, así que dejadme que os hable brevemente del patrocinador de hoy. Seguramente no lo sepas, pero los que creamos contenido en YouTube no podemos vivir de los ingresos por anuncios a no ser que tengamos millones de visualizaciones, así que por eso es tan importante asociarnos con marcas que tienen la amabilidad de darnos incentivos para que podamos seguir subiendo vídeos a la plataforma. En mi caso, Instant Gaming ha confiado en mí para hablaros de su página, y la verdad es que estoy muy contento con ellos. He comprado muchas veces en su plataforma y nunca he tenido problemas, y además continuamente tienen ofertas y descuentos de muchísimos videojuegos. ¿Juegas en PC, en Xbox o en PlayStation? No te preocupes, porque en Instant Gaming tienes tus juegos favoritos para tu plataforma favorita y a muy buenos precios. Así que si quieres apoyarme y además llevarte varios juegos en oferta, te dejo un link en la descripción para que vayas y eches un vistazo. Muchísimas gracias por tu paciencia viendo este anuncio, y gracias a Instant Gaming por patrocinar este vídeo. Bien, vayamos por partes. ¿Para qué sirve la muerte de un personaje? Déjame hacerte una pregunta antes de contestarte. ¿Cuántas veces has tenido un personaje favorito al que de repente han matado sin motivo? Seguramente que bastantes, y me apuesto a que Juego de Tronos tiene la mayor parte de la culpa. Sin embargo, y aunque no lo creas, la muerte de un personaje no tiene como propósito deprimirte y hacer que no quieras salir de casa durante una semana, que también, sino que sirve como medio para que la trama y el resto de personajes evolucionen y se desarrollen, o al menos eso debería ser. El cine y la literatura intentan elevar la realidad, engrandecerla y adornarla para que cualquier acción que veas en la pantalla o la leas en las hojas de un libro te parezca algo épico. Y en ese sentido, las muertes de los personajes tienen un doble significado. Por un lado, provocar cambios dentro de la trama, y por el otro, transmitirte una enseñanza a ti, la persona que está leyendo esa novela o disfrutando de esa película. Teniendo eso en cuenta, cuando un personaje muere en la ficción, no es solo porque así lo exige la trama, sino porque el autor quiere decirte algo. Así que podemos resumir de qué sirven las muertes de los personajes clasificándolas de acuerdo a su propósito. Por ejemplo, tenemos el caso de los villanos, cuyas muertes pueden tener diversas intenciones. Por un lado, porque es lo que se merecen, y es lo que en literatura se conoce como justicia poética. El villano ha tenido la oportunidad de redimirse y la ha rechazado, y son las consecuencias de sus propios actos las que le llevan a su perdición. Es el caso, pues por ejemplo, de muchos de los villanos de Disney, que también usan su muerte como moraleja para los niños pequeños, y no tan niños. Por otro lado, esa muerte del villano también puede servir para desarrollar al protagonista, o incluso hacer que alcance su meta. Por lo general, ese es el punto de inflexión y el momento para el que el héroe se ha estado preparando y ha estado entrenando, y después de muchos sacrificios, por fin logra su objetivo, erradicar el mal y alcanzar al mismo tiempo su madurez como personaje. Y por último, la muerte del villano puede tener como significado su propia redención, que es el caso contrario al de la justicia poética, que he mencionado anteriormente. Aunque el villano ha cometido errores, en el último instante el personaje se arrepiente y se sacrifica o hace lo posible por enmendar sus fallos, perdiendo o entregando su vida en el proceso. Un ejemplo que me gusta mucho es el de Boromir, que aunque no es un villano en sí mismo, sí que es la nota discordante entre los miembros de la comunidad del anillo, el que es poseído por el ansia de usarlo hasta el punto de hacer huir a Frodo, y sin embargo, en el último instante ofrece su vida protegiendo a Pippin y Merry, y muere redimido en brazos de Aragorn, su rey. Hasta aquí todo bien, vale, porque son los villanos, pero la cosa se complica cuando la muerte le llega a un personaje que no es malvado, sino que es el protagonista o uno de sus acompañantes. Espero que los expertos en literatura que estáis viendo este vídeo me disculpéis por simplificarlo tanto, pero yo diría que hay básicamente 5 motivos por los que un personaje muere no siendo un villano. El primero, porque es el mentor o el amigo del protagonista, y es lo que provoca el cambio más profundo, el golpe de realidad y la catarsis del personaje principal. Es una de las partes fundamentales de lo que en literatura se conoce como el viaje del héroe. Segundo, desencadena acontecimientos muy importantes para el desarrollo de la trama, ya que a partir de esa muerte todo se trastoca, y entonces el protagonista debe adaptarse a esos cambios. Tercero, es el interés romántico de otro de los personajes,
y su muerte provoca el desarrollo de su amado, amada, amade, amadx o como sea que lo digan las personas sin figura paterna de referencia. Gente, tranquilos, es broma, es para amenizar el vídeo. Molestarse no vale el pene. Cuarto, sirve como sacrificio y desarrollo final de un personaje. Es más o menos parecido a la redención de un villano, aunque en este caso se puede incluir también al protagonista. Es la muerte más noble, que sirve para señalar el grado máximo de perfección a niveles de trama, de quien se sacrifica por sus seres queridos. Sin embargo, y esto es importante, debe tener un propósito. Un ejemplo es Gandalf, y perdón Kai por simplificarlo tanto, porque sé que la realidad es más compleja, que se sacrifica peleando contra el Balrog en Moria. Y por último, la muerte es meramente contextual, entre comillas, como la de cualquier extra, que sirve para evidenciar una situación de peligro, de riesgo o que introduce una realidad adversa para los otros personajes. Sí, ya sabéis, el típico asiático que muere en las películas de desastres naturales o, como se hacía tiempo atrás, el del afroamericano en las películas de terror. Por supuesto, y aunque la literatura, y cuando hablo de literatura hablo obviamente de cine, tiene unas normas y unos esquemas que hay que seguir, la creatividad es una de las razones por las que estos ejemplos no son rígidos. Muchos de los motivos por los que muere un personaje pueden combinarse y entonces se añaden capas de profundidad al desarrollo del mismo. En ese sentido, hay varios ejemplos de personajes que mueren con un propósito definido. Por ejemplo, y retomando alguno de antes, Boromir muere por justicia poética, porque ha ansiado el anillo y quiere usar su poder cuando no le corresponde. Pero ojo, también se redime, al sacrificarse por los hobbits y morir en paz en brazos de Aragorn. Otros ejemplos se pueden ver en Juego de Tronos, como no, donde las muertes son más variadas que los cambios de actor de Batman. Algunas llegan de improviso, como la hija de Cersei. Otras generan un gran punto de inflexión en la trama, obviamente como la boda roja. Algunas simplemente llegan porque es realista y es lo lógico, como Robert Baratheon, por beber vino en medio de una cacería. Otras también por justicia poética, como las hijas de la arena porque su madre mandó matar a la hija de Cersei, o Stannis Baratheon por asesinar a su propia hija. Y algunas pocas, y esto es sobre todo en la serie, para redimir al personaje, como por ejemplo lo que le pasó a Theon Greyjoy, que dio su vida para defender a Bran Stark. Sí, creo que con toda esa información más o menos ya te vas dando cuenta del problema que supone, a nivel narrativo, el resucitar a un personaje. Efectivamente, tal y como hemos visto, las muertes no están por estar, sino que tienen un significado. En el momento en el que traes entre los muertos a un personaje, todo el desarrollo y consecuencias que se han derivado de esa muerte en concreto, pues empieza a tambalearse. Las muertes sirven para cimentar la trama, y como en la vida real, si quitas los cimientos, todo se viene abajo, a no ser, obviamente, que hayas puesto otros apoyos y sepas mantenerlo todo de pie, pero eso requiere mucho esfuerzo y muchísimo talento. Cabe decir que la resurrección de personajes sucede mucho en esos materiales enfocados a un público más joven, cuyas tramas son relativamente más sencillas y el conflicto de la historia se divide simplemente entre buenos y malos. En esas historias, el amigo o el maestro del héroe muere a manos del villano, lo que le da al protagonista las fuerzas para derrotarlo. Ya sabéis, el poder de la amistad. Y una vez que triunfa el bien, el personaje que murió para motivar el cambio vuelve a la vida. Y en realidad no importa porque lo principal no es el desenlace, sino la enseñanza que deja la historia. Creo que todos podemos recordar alguna historia de Disney que trata sobre eso. Sin embargo, cuando en una historia con un poco más de profundidad y donde sus personajes no son todos o blancos o negros, sino que hay muchos grises y matices, resucitar personajes se convierte en un auténtico problema. Y más aún cuando se vuelve casi una costumbre. Y desgraciadamente, ese es el caso de Star Wars. Sí, después de todo este contexto, vamos a entrar ahora dentro de nuestra saga favorita, pero es que necesitaba dejar claras algunas ideas para que puedas entender mejor lo que diré a partir de ahora. Bueno, ¿qué sucede con Star Wars? Como he dicho al principio, la saga de Star Wars es de ciencia ficción y contiene elementos muy distintos al resto de los productos audiovisuales. Algo que me olvidé de mencionar antes es que las muertes y el desarrollo de los personajes deben tener su coherencia, incluso aunque sucedan dentro de un mundo de fantasía, porque una cosa es el contexto y otra la coherencia. Lo primero es opcional, pero lo segundo es obligatorio mantenerlo para evitar errores argumentales, power-ups sacados del culo y esas cosas que lamentablemente últimamente todos conocemos. Y es que Star Wars es un mundo con sus normas dentro de la ciencia ficción y que deben manejarse con cuidado. Por ejemplo, uno de los principales problemas que tiene la saga con las muertes es la forma en la que ocurren. Básicamente en cualquier otro material te ponen a alguien recibiendo, pues no sé, un espadazo en el estómago y tú piensas, vale, ese está muerto porque es imposible que alguien que arrastre sus tripas por el suelo pueda sobrevivir. Y lo mismo aplica con los disparos y heridas de todo tipo en los lugares mortales del cuerpo que se te ocurran. Pero, ¿qué pasa con Star Wars? Pues que al ser un mundo
mundo de ciencia ficción hay ciertos elementos que no aparecen en otras sagas y que aquí sí que pueden justificar que alguien pueda sobrevivir, a pesar de que pueda contar sus propias costillas porque se las ve a través del pecho abierto. Por un lado tenemos las armas. Los blasters y las espadas de luz, por su naturaleza, no permiten que alguien se desangre, sino que cauterizan la herida y cortan la hemorragia. Así que a no ser que te atraviesen o destruyan un órgano vital, en teoría puedes vivir para seguir contándolo si recibes atención médica. Por otro lado está la tecnología. En Star Wars, aunque te quemes entero, puedes meterte tranquilamente en un tanque de Bacta y salir tan limpio y tan feliz como un bebé al que le acaban de cambiar el pañal. Incluso si te destrozan las tripas, puedes operarte e implantarte partes robóticas, y ya hasta puedes quedarte solo con lo esencial y tunearte el cuerpo para ser un hábil cyborg coleccionista de sables de luz. Y por último, y como no podía ser de otra forma, la magia y la fuerza pueden lograr lo que la tecnología no puede. Las hermanas de la noche, por ejemplo, pueden ponerte un par de piernas nuevas en un abrir y cerrar de ojos, y los usuarios de la fuerza son capaces de curarte una herida, ya sea una leve quemadura o incluso metiéndote lengua para traerte de entre los muertos. ¿Más o menos vas entendiendo ahora el problema que tiene de base Star Wars? Ya lo decía el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Desarrollar las muertes de los personajes en un mundo en el que es relativamente fácil encontrar una solución para una herida mortal es muy complicado. Lo que dicta entonces la lógica es que, sabiendo eso, se procure no abusar de ese recurso para no restarle credibilidad a unas situaciones que ya de por sí son difíciles de justificar. Pero por desgracia, Star Wars es una saga llena de personajes que han vuelto de entre los muertos y cuya resurrección tampoco ha aportado nada en términos narrativos, salvo algunas excepciones. Así que a continuación te mencionaré varios de esos personajes de Star Wars que acabaron volviendo de entre los muertos y comentaré si esa resurrección valió la pena o no. Por supuesto, el primero y el más famoso de todos es Darth Maul. Obi-Wan le partió de cintura para abajo en Naboo y después cayó al vacío, lo que para cualquier mortal hubiera sido, y valga la redundancia, una herida y una caída mortales, para el aprendiz de Sidious no fue más que un rasguño. Durante años, los fans creímos que, lógicamente, Maul ya estaba con San Pedro, pero en el capítulo 14 de la temporada 3 de Clone Wars, la madre Talzin nos reveló a nosotros y a Savage que no, que seguía vivo. Recuerdo estar viendo ese capítulo con mi hermano y ambos estar pensando, nah, se refiere a otro de la misma especie, no puede ser Maul. Y zas, en el capítulo 21 de la siguiente temporada aparece el puñetero con patas de araña y con un estado mental bastante precario. Lo que en un principio pareció una metedura de pata muy gorda porque se justificó bastante mal, al final acabó quedando más o menos subsanado, porque en realidad su muerte no afectó directamente a los acontecimientos principales de la saga, y lo que hizo después de resucitar de entre los muertos fue muy relevante, como por ejemplo formar su imperio criminal, generar el caos en Mandalore y asesinar al interés romántico de Obi-Wan. Aún así, es cierto que lo que hizo lo podría haber conseguido Savage Opress en solitario, y aunque fuera un remix de Maul, al menos no habría confundido a tanta gente que fue a ver la película de Han Solo y se hizo pis encima viéndolo aparecer vivito y coleando. Otro caso es el del comando clon Gregor. Ya hablé de eso en un short, pero es que su caso es el perfecto ejemplo de un personaje que vuelve de entre los muertos sin necesidad alguna. Su muerte en Clone Wars era épica y la razón por la que muchos admiramos al personaje a pesar de haber aparecido en un solo episodio. Gregor cumplió con su propósito narrativamente hablando, que fue sacrificarse para que el coronel Gascón y el escuadrón de droides de R2 lograran escapar. Además, dejaba una moraleja muy poderosa, que era que el deber va por encima de los intereses personales. Y después de crear a este tremendo personaje y darle un final de héroe, van y lo resucitan para la serie de Rebels. ¿Y para qué? Pues te lo resumo, para hacer un par de bromas que demostraban que estaba un poco loco, cazar un Yupa y finalmente volver a morir, pero esta vez activando el escudo sobre Lothal para que Thrawn no lo bombardease. Sí, esta muerte también ocurrió sacrificándose por los demás, pero es que si comparamos ambas, la de Clone Wars y esta, es muchísimo mejor la primera, más que nada porque en Rebels no muere por decisión propia, sino que lo asesina un imperial que se estaba haciendo el muerto, mientras que siendo un comando, escogió voluntariamente entregar su propia vida por una causa mayor. ¿Notáis la diferencia? Las formas son importantes también, y aunque ahora puede tener su relevancia dentro de la serie de Bad Batch, dudo que le den la suficiente importancia como para justificar su regreso. Otro personaje que volvió de entre los muertos fue Palpatine, pero no voy a hablar de él porque no tiene justificación ninguna más que para vender entradas para el episodio 9 y para igualar a Rey con Anakin y Luke. Además, ya hice un vídeo exclusivo analizándolo en profundidad, así que no vale la pena ni acordarse de eso, ni mucho menos repetirlo. Algo parecido a Gregor fue lo que le sucedió al clon Echo, que murió en la Ciudadela, y cuya escena se convirtió, antes de que se estrenara la séptima temporada
temporada de Clone Wars en una de las más emotivas y memorables para los fans. Su muerte no sirvió para nada a nivel de trama, pero sí para, al igual que Gregor, mandar un mensaje muy importante. El deber de un soldado es luchar hasta el final, y también sirvió para demostrar que la guerra es cruel y que en teoría no hace distinciones entre sus víctimas. Su regreso como cyborg en la última temporada de Clone Wars sirvió para que la República ganara en Anaxes, y aún tiene un papel que cumplir en Bad Batch que espero que sea lo suficientemente relevante como para justificar su resurrección, pero por ahora tampoco está justificado su regreso. Ya ni mencionemos al almirante Trench, que volvió para hacer un cameo en las temporadas 6 y 7 de Clone Wars y nada más, porque su participación no es memorable. Coincidiréis conmigo en que es muchísimo más noble y digna su primera muerte, a manos de Anakin en la escena en la que cierra los ojos y acepta que alguien ha conseguido vencerle en un combate justo, en vez de patalear y morir de forma ridícula como pasó en la temporada 7. Bueno, y ya ni hablemos del caso de Boba Fett, que es otro ejemplo de que en Star Wars manda más el marketing que la propia narrativa y la historia de la saga. Boba Fett fue un secundario durante la trilogía original, y casi ni eso, y tuvo una muerte penosa a manos de un Han Solo ciego, cayendo al Sarlacc, pero es que siendo sinceros tampoco merecía algo más digno, porque no había sido tan importante ni relevante. Sin embargo, le pasó lo mismo que a Maul. A los fans les encantó su diseño, y ya en Legends se las ingeniaron para hacer que escapara del Sarlacc. Sin embargo, me estoy centrando en el canon actual, y aquí sucedió exactamente lo mismo. Total, ¿para qué lo resucitaron? Pues por mucho que me duela decirlo porque me gusta el personaje, para volver a ser un secundario en su propia serie y no hacer nada relevante por el momento. Así que yo recuerde, estos son todos los personajes más o menos importantes que han resucitado dentro de Star Wars. Lo sé, hay algunos que no he incluido, como Reva, Cad Bane o Fennec Shand, pero es que esos aparecieron muertos para los personajes de la saga, no para nosotros como espectadores. Así que, resumiendo, las resurrecciones en Star Wars plantean varios problemas narrativos. En primer lugar, al traer de vuelta a personajes que se suponía que habían muerto, se arruina la sensación de que de verdad hay consecuencias reales en los momentos de peligro, y se reduce la gravedad de esas mismas situaciones. En segundo lugar, la muerte de los personajes en Star Wars tiene que generar un impacto emocional significativo en los espectadores, como ocurrió con Tech o Cincos, por ejemplo, y si se deshace de manera fácil y sin consecuencias, se pierde la fuerza narrativa de esos momentos cruciales. Y, por último, como ya hemos visto, las resurrecciones comprometen el desarrollo de los personajes y la coherencia narrativa. Los protagonistas experimentan transformaciones y crecimiento a lo largo de la historia, y la muerte es muy a menudo un elemento vital en ese proceso. Al traer de vuelta a un personaje que ya había alcanzado su cierre narrativo con su muerte, se corre el riesgo de anular su arco de personaje, y entonces se le resta importancia a su trayectoria. Pero dime, ¿qué opinas tú de las resurrecciones de Star Wars? ¿Hay alguna en particular que te haya molestado o que sí que te haya convencido? Déjalo en los comentarios para que pueda leer tu opinión. Y ya que estás ahí, me harías un enorme favor si te suscribes y dejas un like. Y bueno, ya si lo compartes, pues te doy un tremendo abrazo. Gracias de corazón por llegar al final del vídeo. Espero que te haya gustado y nos vemos en el de la semana que viene. ¡Hasta luego!